Buenos días, mi nombre es Javier Elías Ayús, soy estudiante en el curso Contratación Pública y Privada, pertenezco al grupo número 4 en el programa de Administración de Empresas. El presente trabajo tiene como finalidad abordar los diferentes temas que se realizaron durante el desarrollo del curso. Como primer punto, hablamos sobre los contratos. Un contrato es un acto jurídico mediante el cual una parte se compromete con otra para con otra a cumplir una obligación. En los contratos también dos o más partes pueden estar comprometidas a cumplir una obligación. De ahí que los contratos tengan características especiales, de lo cual, según lo establecido en normas del Código Civil, se dividen en los siguientes tipos. Contrato unilateral, ¿sí? Son aquellos en los cuales quien se obliga es una parte, mientras que la otra no tiene obligación alguna. Por ejemplo, los contratos de préstamo, de uso o comodato. Contrato bilateral. Ambas partes se obligan. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta, el vendedor se obliga a entregar la cosa y el comprador a pagar el precio. Los contratos gratuitos, solo una de las partes se lleva los beneficios, ¿sí? Como por ejemplo el contrato de donación. En este tipo de contratos se observa que hay un ánimo altruista. A diferencia del gratuito, el contrato oneroso está presidido por un ánimo egoísta, en el que ambas partes celebran el acto con el propósito de obtener de la otra una contraprestación de valor equivalente a la que le dan. ¿Sí? Por lo tanto, el contrato oneroso es aquel en el que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, y gratuito aquel en el que el provecho es solamente de una de las partes. Los contratos aleatorios se dan cuando la prestación que las partes se conceden o la prestación de una de ellas depende en cuanto a su existencia o monto del azar o de sucesos imprevisibles, de tal manera que es imposible determinar el resultado económico del acto en el momento de celebrarse el contrato. Como ejemplo, el contrato de compraventa La Esperanza. Además de esto, las partes no conocen de antemano si les producirá ganancia o pérdida. En los contratos conmutativos, el resultado económico normal se conoce desde el momento en el que el acto se celebra y las partes pueden apreciar de inmediato si habrá de producirles un beneficio o una pérdida. Así como estas clases de contratos, también existen otros en los cuales se definen el tipo de relación existente entre las partes, las obligaciones y los beneficios que les trae para cada uno de ellos. Entre estas clases de contratos se encuentran las siguientes. En el contrato mercantil, ¿sí?, se refiere al acuerdo verbal o escrito entre dos o más personas por el cual se obligan a dar, a hacer o no hacer alguna cosa o prestar un servicio. En este tipo de contratos, los intereses que inducen a la celebración de los contratos mercantiles son de naturaleza privada y pública, y su propósito y contenido se caracterizan como un acto de comercio. Este tipo de contrato se encuentra regulado por el Código de Comercio. ¿Sí? Entonces, la temática sobre el contrato mercantil abarca muchos temas, ¿sí? Abarca toda la gestión del contrato de compraventa, los elementos del contrato, contenido del contrato, ¿sí? Lo cual es un tema bastante amplio como para exponerlo aquí. Solamente damos como un pequeño boceto sobre las diferentes temáticas abordadas con relación al tema del contrato mercantil. Cuando hablamos de contratos de compra-venta, estamos hablando de dos tipos. Contrato de compra-venta civil, que es el más común, ¿sí?, en el cual el ejercicio de compra-venta, uno de los contratantes está obligado a entregar un bien, sea mueble o inmueble, y el otro contratante está obligado a pagar por este.
en el contrato de compra-venta mercantil, ¿sí? Se da cuando en el ejercicio de compra de bienes muebles, ¿sí?, se realiza para revenderlos de forma diferente o de la misma forma en que lo adquirió. Generalmente se hace con el fin de obtener una ganancia del ejercicio de venta. Para el ejercicio del contrato de compra-venta se definen dos tipos de elementos: elementos personales y elementos materiales. Los elementos personales se reconoce la persona física o jurídica que paga el precio por el bien recibido y la persona física o jurídica que entrega el bien. En los elementos materiales, el bien objeto del contrato, que también puede ser objeto de compraventa mercantil, y en la cantidad de dinero o signo que represente que el vendedor recibe el comprador es el precio por el que uno paga por el bien o objeto a adquirir. Durante el ejercicio del contrato de compra-venta se observan las siguientes obligaciones. Para el comprador, recibir la mercancía comprada, pagar el precio por el objeto en el tiempo y lugar pactado, pagar los intereses si se retrasa en el pago, pagar los gastos de transporte salvo pacto en contra. Para el vendedor, conservar la cosa vendida hasta que sea dispuesta al comprador, entregar la cosa vendida en el tiempo y lugar pactado, pagar los gastos de transporte salvo pacto en contra y garantizar al comprador la posesión legal y pacífica de lo vendido. Del tema de clasificación de contratos y contrato mercantil pasamos al tema del proceso de contratación de licitación pública. Se entiende por contrato público aquel en el que al menos una de las partes es una administración pública o estatal, ¿sí?, y en el que está sometida a un régimen jurídico que coloca al contratante en una situación o subordinación jurídica frente a la administración. Una licitación es el proceso por el cual empresas privadas se postulan para ser contratadas por la administración pública. Su finalidad es proveer de un determinado servicio público. Se pueden presentar aquellas empresas del sector concreto sobre el cual recae la licitación, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos. La gestión contractual de la licitación se encuentra dividida en tres etapas. La etapa preparatoria, que va desde la identificación de la necesidad de adquisición del bien y los servicios hasta la realización del programa del proceso de contratación. Aquí se muestran los diferentes pasos, procedimientos llevados a cabo en esta etapa para el proceso de contratación propuesto. En la etapa precontractual se definen los términos de referencia o pliegos de condiciones, la selección del contratista, ¿sí?, todos los trámites correspondientes, y la suscripción o celebración del contrato en concordancia con las exigencias legales establecidas para tal fin. La etapa contractual implica el desarrollo del objeto de contratación por parte del contratista y de la contraprestación por parte del contratante en las condiciones, forma y plazos pactados. La guía es el texto mismo del contrato y las normas establecidas para el desarrollo eficiente de dicho contrato. Durante este proceso se envía la minuta de contrato a la unidad de seguridad social, se elabora, se entrega, se firma, se publica y se registra el contrato. Adicional a esto, se asigna el interventor, se envía la copia del contrato y carta remisoria al interventor y al contratista y se realizan los informes administrativos jurídicos que se requieran. La etapa postcontractual implica el proceso, la gestión para la liquidación del contrato. En esta se analiza si el contrato tiene anticipo, se elabora el acta de anticipo, se recibe cuenta de cobro del contratista, se ingresa la información del anticipo al sistema, se elabora y se envía el acta de inicio a la Secretaría Jurídica, se realiza seguimiento técnico, administrativo y financiero al contrato, se elabora el acta de recibo a satisfacción, se recibe
y se revisa la factura de pago y se liquida el contrato. Del tema del proceso de contratación pasamos a la auditoría del proceso de contratación. En este proceso se define la estructura de la auditoría, en la cual se establecen los diferentes puntos importantes para la eficiencia de dicho proceso. Para el caso propuesto de licitación pública, se estableció el alcance, ¿sí?, en donde se especifican qué actividades concretas serán auditadas. Este alcance puede definirse por áreas de trabajo, procesos, actividades, requisitos. Ya, en este caso, el alcance aplica para todo el proceso de contratación de licitación pública propuesto. Como criterio para el desarrollo de la auditoría, se tomó como base la normatividad aplicable a la contratación estatal, la cual se encuentra condicionada por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, así como también por otras leyes y decretos complementarios y regímenes particulares de contratación. Si bien el marco legal de contratación pública en Colombia se encuentra previsto en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el decreto 1510 de 2013. Estas normas establecen los procedimientos para contratar y las modalidades de selección del contratista. Las técnicas utilizadas en el desarrollo de la auditoría fueron el estudio general, la confrontación, la observación, la revisión analítica, el análisis de datos, la comprobación, la confirmación y la inspección. Pero todas estas técnicas se llevaron a cabo a partir de los siguientes procedimientos. La consulta al personal del proceso auditado, que en este caso sería el proceso llevado en labranza grande. La observación de las personas, procesos y procedimientos en la contratación. La inspección, en la cual se estudian los documentos, registros y los recursos tangibles. La revisión de comprobantes para dar validez a la información documentada o registrada en el proceso de contratación. Los procedimientos analíticos para identificar anomalías en la información que puedan ser indicadoras de transacciones o eventos inusuales, de errores o de actividades fraudulentas que requieren una mayor atención o profundidad de análisis. El plan de auditoría contiene todos los procesos y procedimientos que se llevarán a cabo durante la auditoría, y estos van desde el inicio de la auditoría hasta los procesos a auditar. Después de esto se realiza el informe de auditoría, donde se van a plasmar los hallazgos encontrados durante el desarrollo de la auditoría. Una vez desarrollado el informe de auditoría e identificado los hallazgos, estableciendo el contexto del proceso, se realiza la identificación de los riesgos del proceso de contratación, los cuales deben clasificarse según su clase, su fuente, la etapa del proceso de contratación en la que se encuentra el riesgo y su tipo. Adicional a esto, también deben evaluarse cada uno de los riesgos, asignando a cada uno una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar. Para el caso propuesto, se establecen los siguientes lineamientos. Si bien la temática trabajada es mucho más amplia, pero espero haber abarcado los temas de mayor relevancia de las actividades realizadas durante el desarrollo del curso. Agradezco mucho al tutor por su acompañamiento durante las actividades y a mis compañeros por sus aportes durante el desarrollo del curso. Muchas gracias a todos.